Bueno, buenas noches. Hola a los que van entrando. Hola Sol. Hola Vero. Hola Fabio. Estoy esperando que se incorpore Débora. Hola Gonza. Nahuel, ¿qué tal? Hola Vero. Fernando. Bueno, vamos esperando unos minutos y empezamos. Ahí está. Estoy viendo a Débora. Ahí está, ¿no, Débora? ¿Estás ahí, Débora? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estoy acá, no sé si se escucha. Sí, sí, se escucha bien, ahora se escucha bien. ¿Vos me escuchás bien? Perfectamente. Bueno, Bueno, esperemos tener suerte en la conexión. Están entrando compañeras y compañeros a la conversación. Ahí te está saludando Fabio. Ahí está Gaby, ¿qué tal? Bueno, seguís escuchando bien, ¿no? ahí está Gaby. Ahí está Cecilia. Hola, Con Ceci. Cecilia hace mucho que también no nos vemos. Ahí está Vicky. Vicky. ¿Vos sabés? Débora, por momentos veo como el circulito en tu pantalla. ¿Tenés buena transmisión? A ver, ahí te escuché como entrecortado, Marcelo. A ver ahora. No, ahora yo te escucho bien. Ah, bueno. Bueno, esperemos que funcione esto. Sí, Este, va a funcionar. bueno, si te parece podemos comenzar. A ver ahora. Ahí se te Ahí, escuchaba medio entrecortado. Ahí Vero me bueno, dice que Vicky, ponga datos.
En realidad los datos, yo lo que entiendo, se activan automáticamente cuando hay problemas en la transmisión. ¿Ahora estás escuchando? Débora, ahora se perdió la comunicación. ¿Ustedes me escuchan bien a mí o es Débora la que tiene el problema o es de mi transmisión? Hola, hola. Ahí volviste. Bueno, Es una conversación rara esta. sí, no, pero esperemos, es un problema de la conexión. Ahora dicen que se Sí, escucha bien. Bueno, confiemos en que se va a escuchar bien. sí, perfecto. Vos en un momento te saliste y volviste a entrar. Sí, porque cambié a datos, que vi que Vero sugería, y por ahí si así funciona mejor, y ahí se desconectó. Bueno, esperemos que sea eso. Bueno, para quienes te están escuchando, estamos con Débora. Vamos a hacer la imagen, vamos a hacer el vivo sin imagen esta vez. Ahí están confirmando que se escucha bien, qué suerte. Es lo más difícil de esto, que se escuche bien. Bueno, la idea de hoy es hablar de lo que Débora comenzó a llamar hace unos meses las posguardias, que, que son los equipos, los escritos, que ese es un gran tema para hoy, ¿no? Pensar en los equipos hospitalarios. Pero son los escritos que va escribiendo al terminar la guardia. Creo que después ahora lo podés contar, si es una escritura inmediata después de un día de guardia, de 24 horas de guardia, en un hospital público. ¿Se llama pediátrico o infanto juvenil, Débora? Se llama pediátrico, es un hospital pediátrico en donde pueden ir a atenderse personas hasta 18 años. Mm, Eh, sí, se lo nombra pediátrico por más que no es la pediatría la única aventura que sucede ahí, pero sí, se lo nombra pediátrico u hospital general de atención infanto-juvenil. Es un hospital donde se atienden chicos y chicas y chiques. y bueno, las posguardias son como, ¿cómo llamarlos? Yo dije textos, también son restos, o son las conversaciones silenciadas durante la guardia, o no silenciadas, las conversaciones que continúan después de una guardia. A veces conversaciones de voces que se siguen entretejiendo más allá de que son escritas en soledad. Y bueno, nuestra idea era ejercitar algo que algunas veces hacíamos cuando trabajábamos pensando la clínica o en espacios de pensamiento donde a partir de un texto escrito sobre alguna experiencia clínica discutíamos en grupo y pensábamos en grupo esa situación. Pensábamos el texto, su escritura y tal vez las derivas que los textos tenían. Vamos a hacer un poco eso hoy, ¿no? Vamos a leer algunas de las posguardias de Débora, eh, las que podamos, y vamos a seguir las derivas de una conversación a partir de las cosas que están dichas ahí, cómo están dichas y qué nos llevan a pensar. O sea que bueno, yo estimo que va a ser
una cosa muy grata para pensar la clínica, ¿no? Ahí hay estoy leyendo algo que escribió alguien, que aparece la idea de clínica ampliada, que es una idea que alguna vez me gustaría pesquisar cuál es el inicio del uso de ese término. Yo por primera vez lo había leído, el término clínica ampliada, lo había leído en Mundman O'Neill, en un texto de los años 70. Lo decía al pasar y en la cátedra de grupos, cuando estábamos con Ana Fernández, habíamos empleado ese tema, esa designación en la década, a fines de la década del 80, ¿no? Esto que vamos a hacer no es, habría que, bueno, por ahí después charlamos, que es la clínica ampliada, porque algunas cosas hablamos en la previa, Débora, que me parece que son interesantes de cruzar con ese problema. Bueno, te invito a que te presentes y a partir de la presentación comenzamos con la primera lectura, ¿te parece? Bueno, sí. Bueno, Marcelo, en primer lugar, quería agradecer antes antes que esta conversación, que esté vivo, la recepción y la pista de aterrizaje y de despegue, digamos, al mismo tiempo para estos textos que no son nada más que textos, en la revista de la cátedra, en la revista Dínata. Ahí hubo un primer gesto de escucha de los textos bueno, que lo quiero agradecer. Antes, cuando hablábamos hace un ratito, antes de conectarnos, vos me decías que por ahí no es una obviedad qué es una guardia. Y bueno, yo estoy hace un montón de años trabajando ahí en la guardia y todavía no, cada vez es más difícil definir por ahí qué es una guardia. Voy a intentar, ¿no? Como en algunas coordenadas por lo menos decir que es una parte de un hospital, pero ya yo digo que es una parte de un hospital y mientras digo que es una parte de un hospital, al mismo tiempo me acuerdo que, por ejemplo, para el sector de las estadísticas, las personas que están internadas momentáneamente en el sector de la guardia no forman parte de las estadísticas de las internaciones del hospital. Es decir, es una parte del hospital porque ediliciamente y contractualmente quienes trabajamos ahí formamos parte, digamos así, de ese edificio, eh, edificio en todo sentido, pero al mismo tiempo en otras cosas no es parte del hospital. No es porque quiera hablar de estadísticas que hago este comentario, sino que es cada cosa que por ahí uno intenta definir, al mismo tiempo es de esa manera y es de infinitas otras. En la guardia se atienden chicos, chicas, chiques, hasta 18 años que llegan para consultar viniendo desde afuera del hospital. Afuera del hospital quiere decir que viven muy cerca, que viven muy lejos, que vienen de otro país, que acaban de llegar en un colectivo después de 1000 horas de venir de otro país. Quiere decir que viven a media cuadra y les quedó bien ir ahí. Quiere decir un montón de cosas eso. Alguien que viene de afuera del hospital a consultar a la guardia, y también atendemos, intentamos atender consultas que se producen adentro del hospital. Eso es por chicos, chicas, chiques que están en situación, digamos, de internación
de internación por cualquier motivo, por un motivo quirúrgico, como uno de los posguardias que vamos a compartir después, por un motivo clínico pero no quirúrgico, por un motivo específico de los que se nombran como internaciones de salud mental, internaciones que se producen aunque desde los hospitales, en las voces mayoritarias, digamos, no se perciba como un motivo para estar internada una persona, eso que se nombra como caso social. Traigo algo de la lengua local, hospitalés, se podría decir, el dialecto del hospitalés podría ser. Sí. Bueno, sí hay una lengua así local. Bueno, quiero decir, hay de las más diferentes y con distintos modos de complejidad, los puntos de partida que se puede producir una solicitud de intervención de eso que se nombra en hospitales como equipo de salud mental. No sé si decir algunas cosas más de qué es una guardia, por ahí si alguien le da No, curiosidad o tiene alguna suposición de lo que es, puede sí, escribirlo. lo escribe en el chat y seguimos. Y introdujiste algo para pensar, creo que esa palabra ya te la había escuchado, hospitalés, eh, con el acento en la E, volviéndola una palabra aguda, lo que parece el plural de hospitales, hospitales como una lengua automatizada en las instituciones y que tiene algunos nombres. Uno de ellos es el que mencionaste, el de caso social, que siempre nos llamó la atención. ¿No? Una denominación que merece ser pensada y discutida. Por la idea de caso, bueno, la idea de caso habría que discutirla también, ¿no? Eh, pensar una vida como caso, ¿no? Como particularidad de una generalidad, no, también debería ser discutido, ¿no? La vida es algunas veces pensamos que se trata del acaecer, ¿no? No del caso, del acaecer como el acontecimiento de la vida que transita por un momento, y eso se llama acaecer y no caso, que supone congelar una vida en una denominación. Y caso social es una gran paradoja, ¿no? Porque que en realidad quiere designar algo que no es fácil de designar, que es la desigualdad, la pobreza, la injusticia, el arrasamiento, serían como vidas arrasadas, ¿no? Pero se llama caso social, que es una denominación que le quita la fuerza a todo esto que estamos mencionando. Bueno, quería solo mencionar eso que dijiste al pasar, el lenguaje hospitalés. Me parece que es un hallazgo cuando usas esa expresión, y tal vez habría que ir entre quienes estamos escuchando, armar ese léxico, ¿no? Sí, y también, Ahí Gaby Echeverri, una compañera entrañable, dice algo sobre la guardia. Guardia es en guardia, atenta, pero también se guarda y se aguarda, ¿no? Es decir, introduce el en guardia, ¿no? Como una tensión tensa, y también lo hospitalario y el tiempo, ¿no? Aguardar, un gran tema de las guardias, el problema del tiempo. Todas estas cuestiones van a aparecer en el texto, ¿no? Tal vez llegó un caño a la guardia. Bueno, esa es una expresión, la idea de caño, ¿no? Alguna vez, no sé si está Fede en el vivo, alguna vez lo pensamos con el equipo del Parricien, ¿no? El equipo de guardias, cuando pensábamos en las guardias, esa idea
en el lenguaje hospitalés, como diría Débora, hay otra expresión que es la de caño. Un caño es una vida que se considera, ¿cómo sería, Débora? Una vida que se considera prescindible o que las Que no tiene profesiones arreglo. que no tiene arreglo, ¿no? Y me acuerdo que una vez Fede comentaba que en el hospital los llamaban hidrobrons, pacientes hidrobrons. No, si alguna vez tenemos que construir como el vocabulario del horror de los hospitales, del hospitalés, y también el vocabulario de la hospitalidad, porque también como que lo decía Gaby Echeverry, hay una hospitalidad, ¿no? Hay una demora, hay un dar lugar, dar palabra, digamos. No estigmatizar al hospital como el lenguaje solo del horror, pero no olvidarnos de que hay también un lenguaje del horror en los hospitales. Sí, por ahí en ese sentido, hoy son tantas cosas, ¿no? Una de hace un rato que cuando mencionabas esto de caso social, quería decir que, bueno, que el hospital es un caso social eh, y que muchas veces como si algo pudiese no ser social y como si por ejemplo, hay en hospitales algo que se habla a menudo es tener criterio de internación, tener criterio de derivación, tener criterio de no sé qué. Y, por ejemplo, hay en otros hospitales, por ejemplo, o incluso en escuelas, yo escuché decir que no toman, ¿no? Se habla de tomar, es como si nos ponemos a escuchar cada palabra, es todo muy raro. Hay, por ejemplo, escuelas que no toman casos orgánicos, como, como, como si no es orgánico y no es social, ¿qué es? ¿No? Claro, sí, Eh, sí, sí. No, toda vida es orgánica y toda vida es social, ¿no? sí, pero quería ir a, a otra cosa con este tema de Caño, que además de una alusión a lo que no tiene arreglo, a lo cronificado, a lo... no se dice cronificado, se suele decir crónico, es crónico, ¿no? Que no es lo mismo que pensar en cronificado como efecto de prácticas también. Pero tampoco quería decir eso, sino que también Caño remite a las armas. Y bueno, esa es como otra vertiente, ¿no? Como de los hospitales, si estamos desprotegidos, si no estamos desprotegidos, si tiene que haber seguridad, si la seguridad es que haya policía. Eh, bueno, no tenía pensado como pasar por esta idea, pero Caño me parece que, digo, para no eludir que también, bueno, remite, condensa como muchas derivas. Sí, 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 pero está bien lo que decís, porque hay que tener presente la noche de la guardia y no solo la noche, pero la noche de la guardia como un lugar del estallido, ¿no? Y la guardia como un lugar de la violencia. Esa mezcla de violencia, dolor, desesperación y mezclado a veces con lo irremediable. Y bueno, es difícil a veces estar en una guardia y da temor estar a veces en una guardia, ¿no? Hay que plantear esas cosas también, ¿no? Bueno, tal vez como tenemos mucho para pensar a partir de los textos y podríamos interrumpir aquí esta primera Sí. introducción y ir por ahí, porque los textos organizan un poco todos estos temas, pero también les dan una carnadura a estos temas. Porque el riesgo es un pensamiento sin carnadura. ¿Qué es un pensamiento sin carnadura? No solamente sin un relato, porque el relato clínico no es, como se dice, una viñeta.
¿no? Como si fuera el adorno de las viñas al comienzo de un texto. Una palabra horrible, o los cuadros de una historieta. El relato clínico encarnado es esto que vamos a escuchar, porque es una mezcla, cada texto es una mezcla, bueno, es una palabra que no me gusta porque que es desahogo, pero porque se habla del desahogo como una expresión que termina en ese aflojamiento, pero hay en la idea de desahogo el relato de un ahogo, de una asfixia, y la escritura como un respiro. Y tal vez el compartir esta escritura como una respiración boca a boca para las próximas guardias. Y seguramente, no sé, deben haber compañeras y compañeros de la guardia que tal vez has invitado, se han enterado de esta conversación. Y el pensamiento es un gran respiro, es ese gran respiro. El pensamiento es respiro sobre todo en las situaciones de ahogo, y las situaciones institucionales son situaciones de ahogo, la de la facultad también. Por eso las conversaciones después de clases son también ese lugar de desahogo encarnado, donde los cuerpos todavía estremecidos siguen pensando, pero con ese lugar de la confianza del después de, porque hay en las posguardias algo semejante al después de clase. Bueno, si te parece, con esta introducción, ya supongo que quienes están escuchando tienen curiosidad. La curiosidad está muy buena, ¿no? Es decir, crear curiosidad para leer, porque la curiosidad es un interés todavía indefinido, es una disposición que no sabe lo que va a escuchar, y ese estado de atención de la curiosidad es beneficioso para comenzar. Ya creo que hemos hecho bastante para crear curiosidad. Podemos empezar. La idea Débora va a leer el texto, algunos fragmentos son un poquito más largos, y Vero, que está ahí escuchando y en el chat, y la idea es que iba a tratar de poner el texto en el chat, copiarlo para que lo podamos seguir todo, lo podamos seguir en una lectura quienes estamos en el vivo. Si Vero podés, Debbie va a empezar con el primer texto sobre un niño de 14 años y 10 intervenciones quirúrgicas. Marcelo, ahí acabo de ver en el chat, que no lo había visto antes, un comentario que dice: el peligro lo constituye la pobreza y la exclusión. Y te estoy interrumpiendo. Bueno, somos así, Marcelo. Porque me parece muy importante que no se pierda esa dimensión, porque la verdad es que es un tema por momentos que es necesario hablar en los hospitales, el de si estamos en peligro por situaciones que pasan y que merecen una enorme atención. El problema, me parece, es cuando eso se desengancha, se suelta, se olvida de la complejidad de los peligros, y pensarlos como los peligros de mano única, digamos, ahí hay un peligro enorme. Bueno, no quería interrumpir, pero no quería tampoco que se perdiera ese comentario. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Es la pobreza, la exclusión, pero está bien lo que decís. La exclusión y el arrasamiento, cuando están desenganchados de la palabra o de la red que es, de la palabra, de la red institucional, de la red de cuidado, estallan en una guardia y estallan como actos de violencia. Por eso es la gran discusión, ¿no? De cómo cuidar a quienes trabajan en una guardia. Bueno, sí. Vamos con el posguardia de la curiosidad. Vero, 14 años. si estás ahí, ¿podrías copiar el texto?
Bueno, no sé, está Vero, pero no. Bueno, comencemos, Debbie. Bueno, cualquier cosa me decís si lo retomamos o no sé, me dicen. Bueno, vamos. 14 años y 10 de intervenciones quirúrgicas. Ayer, la última de una serie. Nos llaman de urgencia porque se quiere ir del hospital. Está sentado en el borde de la cama con sus bolsos armados. No acepta que le vuelvan a colocar la vía, ni el suero, ni el ayuno, ni el reposo. Conversar con las psi de guardia, menos. Volvemos más tarde por si te dan ganas de charlar o compartir un rato. Vayamos viendo. No pasaron ni 24 horas desde la última cirugía y ahora va y viene por todo el hospital. No habla y no para de caminar. Aún corriendo el riesgo de perder la vida, está listo para rajarse. Enojado, emocionado, atemorizado, probando alguna transgresión revitalizante. Che, ¿querés que charlemos un ratito? Los cirujanos te dicen que te dejes poner la vía porque estás recién operado. Están preocupados, por eso te insisten. Tu mamá dice que estás repodrido de tantas internaciones. ¿Va por ahí la cosa? ¿Esa toalla es tuya? ¿Sos de River? No logramos hacer pasar ni una. Nos ataja todas. Hermetismo e inminencia. Cirujanos, cirujanas, psicóloga, psiquiatras, trabajadoras sociales, pediatras, unos 10 más o menos, marchamos unos metros más atrás y seguimos la incesante peregrinación. Palpitar un raje que nos pone en riesgo la vida, nos alarma, intriga y conmueve. Estar ahí, estar peregrino, estar en el borde, estar donde no queremos estar, acompañando algo sin saber bien qué. La gran comitiva dubitativa está aterrada, sin querer que una intervención desacertada dispare algo irremediable. Desespecializándose de sus saberes, tantea intervenciones sin precipitarse en solucionar vaivenes inaplazables. La psicóloga, con unos pases mágicos, logra acercarse. Durante la inquietante caminata ensaya algunas ideas, entre otras, le propone que hable con sus amigos y con su novia. Hacerle la segunda proponiendo una salida posible. Mientras tanto, esa gran comitiva dubitativa está ahí, en una segunda línea de aguante, hilvanando algunos hilos sueltos y bancando lo que se deshilacha en cada paso. Acerquémonos despacio. No, mejor estemos a distancia, es más prudente. Sigámoslo de lejos. Y si lo rodeamos entre todos, no, eso lo va a apurar. Respetemos su ritmo. Cedémoslo para ponerle la vía. No, imposible. Con cualquier medicación se va a despertar porque se está resistiendo muy decidido. Quizá mejor anestesiarlo. No, imposible subirlo a quirófano en este estado. Y si le damos algo de medicación solo para que esté más tranquilo, hay que esperarlo. Tranquilicémonos. Llamemos a la policía. Esto no da para más. La policía lo puede detonar. O no, algo de esa investidura por ahí lo ordena. Si es el protocolo hay que llamar. Bueno, vayamos viendo, esperemos un cachito. Probemos llamando a otro familiar. Podría ser. Bueno, no podemos estar toda la noche así. ¿O sí? No precipitemos que se vaya corriendo. Claro, pero ¿cómo? No sabemos, sigamos intentando. Intervenciones que no nos convencen. Intervenciones que sí pero no. Un suspenso frágil que va tallando equipo. Con cada nueva indecisión que sostenemos, las ocurrencias se van multiplicando. Dudas, límites e incertezas producen una interesante ampliación de la zona donde lo vamos esperando. No sabiendo bien qué hacer,
Se cortó un poco la transmisión. ¿Se me sigue escuchando a mí? ¿Es solo Débora o es toda la transmisión? Hola. Sí, se cortó Débora y ahora salió del vivo. Yo tengo el texto acá, ¿no? Espero un cachito si no lo termino de leer. Eh, no se escuchó todo el texto porque falta un poquito, Dalí. Y ahora se cortó. Y venía también. Ahí lo estoy invitando de nuevo. Bueno, estoy invitando de nuevo a Débora, a ver si puede entrar. Ahí Sí. estás, Débora. Uy, yo leí todo y no me di cuenta si se había cortado esto. Mira, se cortó cuando ibas por un suspenso frágil que va tallando equipo. Ah, no me di cuenta. ¿Leo de vuelta desde ahí? Y sí. Ahí Vero está dando el link del texto para que lo busquen directamente con este link en la revista, porque puso en el chat que era muy largo para copiarlo. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos desde ahí. Bueno, un suspenso frágil va tallando equipo, con cada nueva Ahí, indecisión que ahí Dali pone algo que podemos, no estuvo ensayado, pero dice que para añadirle suspenso al relato se cortó, ¿no? O sea, pero Ay, bueno, está bien. Aceptamos el suspenso. Un suspenso frágil va tallando equipo. Con cada nueva indecisión que sostenemos, las ocurrencias se van multiplicando. Dudas, límites e incertezas producen una interesante ampliación en la zona donde lo vamos esperando. No sabiendo bien qué hacer, colectivizando el impoder, demorando acciones conclusivas, se va componiendo un equipo. Deambulaciones imperiosas, quirúrgicamente inoportunas, acompañadas de la incómoda potencia que el poco saber trajo al equipo, van alojando la urgencia visceral del no a las necesarias indicaciones médicas y quirúrgicas. El cansancio, el frío, la madrugada, un nuevo jugador que entra a la cancha, algunas palabras a ver si con alguna engancha, unos gestos desesperados amorosamente puestos sobre la mesa, los ecos de la madre gritando que si van a la casa, la ambulancia no lo va a buscar porque no entra por los pasillos del barrio y que ya son muchos los que no llegaron al hospital. Todo eso va armando la escenografía para una larga conversación telefónica con su novia. Con auriculares, rulitos violetas, compu plan Sarmiento, equipo de gimnasia, acepta volver a dormir, sin la vía, pero en el hospital. Sabemos, porque solemos apostar fuerte estas jugadas, que después de la reparación que traen las oscuridades y algunos sueños, habrá por venir. bueno, esta Bueno, termina con una palabra auspiciosa, ¿no? Con que habrá por venir. Este, bueno, yo tenía algunas cosas para comentar, si te parece, Débora, que
podríamos Dale. como... a mí me parece que, esto se lo he dicho alguna vez o escrito a Débora, lo he comentado con algunas compañeras de la revista, son textos preciosos para pensar no solo la clínica, para pensar la vida y para pensarnos cuando trabajamos. A esto llamo, tal vez estas tres condiciones son son las que llamamos carnadura, ¿no? Pensar la vida, pensar la clínica y pensarnos cuando trabajamos. En ese sentido decía que son preciosos. La palabra precioso puede confundir, uno aprecia, le da valor y tiene gratitud con un texto así. Una de las cosas que anoté es esa pregunta tan difícil con la que trabajamos siempre, que es la pregunta ¿qué le está pasando? Y dicho así en gerundio, acá hay una seguidilla de preguntas: está enojado, emocionado, atemorizado, probando transgresión, rivalizante, es decir, ¿por qué se está negando, ¿no? Y a lo largo del texto, esa negación, ese rehusarse a colocar la vía, al colocar el suero, el ayuno, el reposo, ese negarse al cuidado, va siendo como la pregunta que se acompaña. Pero lo primero que quería plantear es eso, ¿no? Esa es la pregunta que se acompaña es ¿qué le está pasando? Y tal vez hay que decirlo así, es una pregunta para acompañar, no para responder nerviosamente ejercitando la autoridad de un saber. Es una pregunta que hay que sostenerla en gerundio, porque eso que pasa también está en movimiento. Es muy difícil percibir cuáles son las emociones que pasan por esa vida, y eso se completa también con algunos datos, que va a llamarlos datos, con algunas cosas que se va incluyendo en el relato, como por ejemplo que la ambulancia no entra a ese lugar donde este chico vive. No es cualquier dato, no es un dato, como decíamos antes, para concluir que es un caso social, es un dato para ver cómo eso que llamamos la vida social precipita tramas que condicionan o producen las emociones que pasan por esta vida. Una cosa que subrayé es la idea de la inminencia, hermetismo e inminencia, ¿no? Sí. Hay hermetismo porque no pasa ni una de las cosas que querés que charlemos un ratito, tu mamá dice que estás repodrido, la toalla es tuya, sos de River. Hay una construcción, ¿no? de una muralla, y también la inminencia de muchas cosas. La inminencia es eso que está por ocurrir y no se sabe, que puede ser benéfico o puede ser la inminencia de algo que haga daño. La clínica está todo el tiempo en esa inminencia. Ese es el segundo punto que quería como comentar, ¿no? La clínica y la inminencia. La clínica y el acompañar la pregunta ¿qué te está pasando? La clínica, la inminencia. La otra cosa que me impresionó del texto de Débora es la idea de la incesante peregrinación, el estar peregrino. Recuerdan, el fragmento dice cirujanos, cirujanas, psicólogas, psiquiatras, trabajadoras, trabajadores sociales, pediatras, unas 10 o más o menos, marchamos unos metros más atrás y seguimos la incesante peregrinación. A mí me parecía una buena idea la de la peregrinación, porque hay en esta clínica, y en las clínicas en general, pero hablemos de esta, algo que tiene relación con con uno de los sentidos de la palabra peregrinar, que es andar en tierras extrañas, buscando aún no sabiendo qué. Es decir, andar en un espacio de extrañeza, porque me parece que la clínica, al contrario de lo que creemos,
no es ir a reconocer allí lo que ya sabíamos, no es un espacio de reconocimiento. También a veces es un espacio de reconocimiento, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que es darse a una extrañeza, es sentirse recorriendo algo que vivimos como extraño, como ajeno, sobre lo que no podemos saber. La extrañeza también como una peregrinación o como una excursión, se podría decir. Una excursión en lo que no se sabe, o una incursión. Una incursión también en las grandes preguntas de la vida. ¿Cómo está en este mundo? ¿Cómo está en esta institución? ¿Cómo estamos en esta institución? ¿Qué vida es esta que se siente amenazada? Porque en este relato hay alguien que se siente amenazado, se quiere ir. Está al borde de el relato comienza, está en el borde de la cama con el bolso, quiere irse. Bueno, entonces tenemos el tema de la pregunta, de acompañar la pregunta, de qué le está pasando, la idea de la inminencia y la idea de andar en la extranjeridad, andar en tierras no exploradas, no conocidas, hacer una excursión en eso que no sabemos, que supone un estado de entrega y de muchas de las palabras que aparecen en esa entrega, la idea de la entrega como un espacio de duda, un espacio de vacilación, un espacio de pregunta. Bueno, el otro punto, en un momento, vos escribís la psicóloga con unos pases mágicos logra acercarse. Imaginamos la situación, la reconocemos, es decir, hay distintas astucias de quienes están. ¿Seguís ahí, Débora? Sí, atentamente. Hay algunas astucias de quienes trabajan que buscan acercarse, buscan encontrar algún estado posible de conexión. Y a eso lo llamas pases mágicos. Y quiero detenerme ahí. La clínica requiere de eso que está dicho bajo la palabra magia, pero tenemos que decir que, bueno, esa magia lo primero que Ulloa hubiera dicho, un amigo de estos territorios, hubiera dicho que hay un arte, ¿no? Hay una artística de la clínica. Pero también lo de mágico plantea el problema del encanto. Hay un encanto, y la palabra encanto muchas veces la mencionamos como muy importante, porque es una musicalidad, es un cuerpo que hace música cuando habla, y me parece que las intervenciones clínicas necesitan tener ese encanto. Muchas veces decimos, las personas que atendemos a veces no entienden lo que decimos, pero sí entienden las intenciones de cómo lo decimos, de qué manera queremos acercarnos. A eso yo creo que habría que llamar el encanto. El encanto de las palabras y también el encanto de la imaginación. Porque la imaginación y el encanto es capaz de producir un acto clínico que enloquece a los protocolos, a la autoridad, porque los protocolos, si algo no tienen, es encanto. Es decir, que un protocolo dice, en una situación como esta hay que hacer tal y tal cosa. Si se niega y corre peligro su vida, bueno, se lo violenta, se lo anestesia, es decir, aparte de esa discusión, ¿no? Hay momentos, esa discusión del equipo que piensa todas las alternativas, están ahí discutiendo o el protocolo o el intento. El intento es esa relación entre la imaginación, la palabra, la insistencia y el encanto, ¿no? El encanto produce algo que no producen los protocolos, que no produce la autoridad, que no produce el miedo o la amenaza. Eso me parece muy importante, porque ni el protocolo, ni la autoridad, ni el miedo y la amenaza alcanzan para hacer un acto clínico, y a veces no solo no alcanzan, sino que son inconvenientes. La idea de pase mágico también hay que plantear que hay algo hay algo en la mirada que cuida y que cuida y no violenta, que también podríamos llamar mágico. Hay una mirada mágica, en el sentido de que en la mirada que cuida tiene la magia, el cuidado se presenta como una magia.
En uno de los textos tiene relación con una forma a veces de sonreír, de hablar, de inclinar el cuerpo, o de hacer silencio o de retirarse a veces. Bueno, entonces quería hablar también de lo mágico en este sentido, como el encanto de lo clínico. Hablamos de la inminencia, hablamos del acompañar la pregunta de qué está pasando, y hablamos del estar peregrino. El otro punto que quiero mencionar es el fragmento de la deliberación, eso que podríamos llamar la deliberación clínica, que está muy bien narrada. Alguien dice acerquémonos despacio, otro dice no, estemos a distancia, es más prudente, sigámoslo de lejos, la idea de seguir a alguien. Lo rodeamos entre todos, hay una idea así como, eso lo va a apurar, es decir, va a precipitar que se quiera ir, respetemos su ritmo, cedémoslo, ahí viene la idea de, bueno, dejémonos de perder tiempo y actuemos, cedémoslo, imposible, dice alguien. Bueno, todo ese fragmento me parece que hay que subrayarlo como el estado de liberación, de deliberación, y plantear la clínica como un estado de común de deliberación. Las instituciones hospitalarias tienen un porvenir, lo voy a decir violentamente, tienen un futuro protocolar de qué es lo que se debe hacer y sin encanto, o tienen un porvenir de una común deliberación. Esas son las dos opciones. Un destino sin encanto, donde se apliquen protocolos sanitarios, sin tener en cuenta lo que le está pasando, esa pregunta que estamos planteando, de qué le está pasando, o tienen que tener un estado de deliberación, de común deliberación. No hay clínica hospitalaria sin equipo hospitalario. Bueno, quedan más cosas. Bueno, hay algo que no puedo dejar de mencionar, que es otro hallazgo del texto, cuando dice un suspenso frágil que va tallando equipo. Esa idea, porque siempre nos preguntamos qué significa la idea de trabajar en equipo, y me parece que el texto de Débora presenta algo que tenemos que seguir pensando. El equipo, hay algo que va tallando el equipo, es decir, el equipo no es la decisión vamos a formar un equipo, nos vamos a reunir a tal hora para hablar a un equipo. Hay ese suspenso frágil, es decir, ese común estar en el suspenso, ese común estar en la inminencia, porque ese suspenso no es solamente crear curiosidad de qué va a pasar, es también la suspensión de la reacción, la suspensión de la violencia, es la demora clínica, ese suspenso con toda la fragilidad e indecisión, porque esa demora clínica supone el aceptar ciertos riesgos, y si se va mientras estamos discutiendo, o si se lastima, entonces ese suspenso clínico, esa espera de la deliberación es la que talla al equipo. Esto me parece muy importante, es como si es estar en común, en estado de deliberación y de indecisión, trabaja sobre lo que es un equipo, que es un conjunto de rajaduras, porque eso es un equipo, un conjunto de hendiduras, de quiebres, de distanciamientos, de enemistades, todo eso también es un equipo, porque si no hay una idealización del equipo, o una construcción protocolar de un equipo. Bueno, resolvemos el problema sanitario poniendo en todos los hospitales una hora de reunión de equipo. No es así. Un equipo es un trabajo sobre lo que podríamos llamar rajaduras, hendiduras, quiebres entre quienes viven ahí, porque es vivir en suspenso. Bueno, me parece que está también la idea de impoder, de poco saber. Me gustaría hablar de la idea de impoder, que es una de las ideas que más compartimos. No sabiendo bien qué hacer, colectivizando el impoder. Es un fragmento del texto de Débora, ¿no? Es decir, a mí me parece cada vez más útil la noción de impoder, de eso hemos hablado mucho, prefiero seguir, como es larga, en principio es para distinguir la idea de impoder de la idea de impotencia, que es la gran enfermedad hospitalaria, cuando caemos en la idea de impotencia.
Pero otra cosa es trabajar sabiendo que hay cosas que no podemos, ¿no? Eso me parece muy importante. Bueno, hay algunas cosas más, pero me parece que el leer otro de los textos también va a enriquecer mucho la discusión. Quería sumar dos cositas a todo esto que acercás, Marcelo, que es, bueno, se relanza un infinito ahí, muy interesante. Cuando hablabas de la idea de magia, quería reponer como la idea de que trabajamos con chicos, ¿no? Que es un hospital de niños, de niños, de niñas, de infancias, de niñeces, de jóvenes. Y hay muchas referencias tuyas, por ejemplo, una en sensibilidades, un renglón en alguna página dice demasías, igual que infancias, no conciben mundos sin magias. Traigo esto para, bueno, para recuperar la idea de, bueno, que de qué se trata también estar trabajando en un hospital con niños, con niñas, con jóvenes, en relación a un estar, en otro posguardia yo lo nombré como un estar jugatorial, como una posición digamos, vinculada a lo lúdico, ¿no? Al juego. No como la aplicación de una técnica, ¿no? Como, ay, ya probamos todo, llevamos juegos, llevamos esto, le dijimos si quería jugar, no en ese sentido, sino como una manera de estar que, que ocurre o que no ocurre, digamos, como una disponibilidad en relación a lo lúdico, para pensar los juegos, para pensar las palabras, para pensar los equipos, las cosas que van pasando, ¿no? Como eso, no quería que dejar la oportunidad pasar de magia en relación a infancia y a posición lúdica o jugatorial. Sí, sí. Por un lado eso quería reponer y por otro lado que esta idea que vos recortabas de hermetismo e inminencia, que es algo muy habitual en los hospitales y bueno, y en particular en la guardia, que el tema de lo que se percibe como peligroso y a su vez de lo que se sabe que es peligroso también, en el sentido de una persona recién operada con una indicación, digamos así en los términos del hospital, ¿no? La indicación de reposo en un posquirúrgico inmediato de una cirugía grosa, digamos, bueno, se vuelve peligroso, ¿no? Y ese hermetismo y esa inminencia es de que algo está por pasar en el sentido de riesgo de vida. Sí, sí. Eh, y entonces quería poner al lado de ese temor, porque en el equipo circula el temor y cómo se tramita el temor en eso que llamamos equipo, eso que se va tallando, digamos, en ese aguante entre quienes estamos ahí, en ese momento deliberativo, me parece que es una manera de ir haciendo con el miedo. Eh, no sé si lo logro transmitir con claridad, Sí, 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 sí. pero hay ahí una apoyatura, digamos, para hacer con el miedo que no es la de los protocolos, ¿no? No es la fatalidad esa de los protocolos. Sí. Bueno, vamos al otro texto. Sí, el otro... Por ahí, si Vero estás, todavía volví a poner el link, ¿no? Para que lo puedan ir buscando. Es el de que comienza con navegando en un sin más de llanto. El grito es un superpoder, tenía como un título provisorio. sí.
Pero ese es un hermoso título, ¿no? Y el grito es un superpoder. Ahí dice Vero que está. Bueno, arranquemos. Bueno, vamos con ese otro posguardia. Navegando en un sin más de llanto, tímidamente de pie, como parándose por primera vez, sobre unos gritos formidables, refugiada en el terror. 2 veces por día acuden para extraerle sangre, 2 veces por día protegida por los alaridos. Hospitales y gritos no se llevan nada bien, aunque nunca tan mal como con los silencios que espantan. Llama encendida, entre el pasmo que amarra al papá, los desmayos que suspenden a la mamá y las explicaciones médicas que quedaron para otro día. Nadie nombra el diagnóstico aterrador que inundaba el aire desde hacía 2 días. ¿Cómo estás? Acurrucándose y abrazándose al peluche que le tejió su tía y la acompaña desde que nació hace 9 años. Finísimo un hilo de voz, como deshaciéndose, dice, tengo miedo. Abismada en una casi no ficción, tanto era el dolor que casi solo creían en la verdad. Los gritos eran superpoderes, recomponían tiempos rotos, reclamaban algo propio que aún no llegaba. Los gritos se tragaban las explicaciones ciertas y las razones que la ciencia esperaba poder darle, y los es mejor para vos, que imaginaban decirle para que se dejara sacar sangre. Gritos que tragaban morales y otras tranquilidades enterradas en la lengua. Si nos descuidamos, en la lengua nos crecen cementerios. Los gritos eran un superpoder llamador de otro mundo, insurgente, menos humano, no humano. En los gritos venían los vientos del sur que habían dejado para venir a curarse a Capital. Y las montañas, y los balidos, y los graznidos, y los parloteos, y los cantos. Aullidos que abrazaban lo inhumanizable. Cobijada en el peluche de la tía y en la sonrisa del residente recién llegado. Gritos llamadores de sonrisas hackers a las que abrazar. Llamadores de un recomienzo, de inestabilidades que sacudan calmas. Gritos que tallan la muerte de otra cosa, que ensucian a la ya consabida. Evocan una belleza que solamente otra belleza podría relanzar. Abrazada a los gritos, sacude cementerios crecidos en las lenguas de un solo idioma. Abrazada a la sonrisa del residente, desasida de las angustias de los lúcidos, abrazada a la sonrisa y a los cantos que sueñan con ella, explicaciones que nada más los sueños saben jugar. Bueno, es un texto también precioso y está condensado en el título provisorio que le pusiste, que insisto que es un gran título. Es un título narrativo, hay títulos que narran todo, ¿no? Este es El grito es un superpoder. Y qué bien pensada la idea de superpoder. En aquello que también dice el texto, ¿no? Que el hospital y el grito no se llevan bien. El párrafo dice, la línea dice hospitales y gritos no se llevan nada bien. Tengo algunas cosas para plantear, Débora, voy como, sobre este por ahí muchas más, que vamos a decir algunas nada más. Sí. Una cosa que me parecía que podemos pensar, hay una línea que podríamos discutir, que está al principio, dice, navegando en un sin más de llanto, tímidamente de pie como parándose por primera vez sobre unos gritos formidables.
como parándose sobre unos gritos formidables. Y enseguida dice, refugiada en el terror. Ahora que lo volví a leer, pensé que, antes pasé por alto por esa línea, pero pensé que tal vez no está refugiada en el terror, sino refugiada en el grito que conjura el terror. Esa es una primera cosa que se me ocurrió recién. Ahora quiero hablar sobre el grito, porque en relación al tema este del grito, porque vos lo decís, el grito es un superpoder. Es el superpoder es un superpoder que protege, que ampara, que da seguridad, que sirve de refugio. Y también sirve, ahora acompaña al peluche, ahora después vamos a hablar de eso. Aquí habría que pensar el grito como la arquitectura sonora de cuidado que se le ofrece como alternativa expresiva ante la arquitectura inexpresiva de los hospitales. Esto hay que plantear, ¿no? Una niña de 9 años en un hospital, que podríamos decir, no sé cómo está el hospital, pero yo lo recuerdo inexpresivo. Es decir, todos recordamos los hospitales con esa arquitectura inexpresiva, ¿no? Las paredes, los boxes. A esa arquitectura inexpresiva es inhóspita, es fría, es expulsante. Ella, estoy imaginando, ¿no? Esta niña arma una arquitectura sonora de cuidado, y como alternativa a eso, esa idea de lo expresivo como alternativa ante lo inexpresivo. El grito, leyendo tu texto, cobra una gran fuerza, ¿no? Es todos los gritos, son los gritos del dolor, los gritos, los gemidos que gritan del dolor, los gritos de la protesta, son los gritos inscriptos en el himno, el grito de libertad. Recordemos la idea del grito en el himno que repetimos casi mecánicamente, el grito como expresión de angustia, como es en la imagen que todos recordamos del grito en ese cuadro extraordinario de Munch. Se podría buscar ahora el grito de Munch para tener en cuenta como ese grito de la angustia. Y el grito como dolor silencioso, ¿no? Que también conocemos como la última escena del texto de la obra de teatro de Brecht, Madre Coraje, esa mujer que hace la gestualidad de un grito en silencio, es atronador, ese es un grito fulminante, como la imagen de Munch, que la figura es una especie de figura andrógena que está en un puente ahí en Oslo, y parece que se tapara los oídos de ese grito que surge vaya a saber de dónde, ¿no? Y el grito en este relato como refugio de lo que podríamos llamar la última musculatura acústica, ¿no? Es emocionante la idea de grito como poder, como superpoder. Y ahí en la idea de superpoder aparece lo mágico, ¿no? Aparece una de las ideas más conmovedoras, ¿no? De tener un superpoder que pueda servir de superprotección. El otro punto, esto sobre el grito. El otro punto, que quiero hablar sobre, hay un párrafo que dice, ¿cómo estás? Y sigue, acurrucándose y abrazándose al peluche que le tejió su tía y la acompaña desde que nació hace 9 años. Es conmovedor ese párrafo, sobre todo por la idea del acurrucarse, ¿no? Me parece que tiene relación con la construcción que ella hace de ese espacio de refugio, ¿no? El acurrucarse lo reconocemos, es como, ¿cómo se acurruca alguien? Es como si se encogiera sobre sí misma, ¿no? Para construir en ese recogimiento la ilusión de un resguardo. Es como si en el acurrucarse habría una intención
de desaparecer ante el peligro. Como uno podría decir, las experiencias del mimetismo, es que es desaparecer a través de adquirir un color que te proteja. Es una de las grandes experiencias, ¿no? Acá hay el acurrucarse, ¿no? Como un encoger hasta resguardarse. Y en ese abrazo crea su historia. Ahora vamos a hablar un poco de la idea del peluche y Winnicott. En ese abrazo está creando 9 años de historia, porque es el abrazo a un peluche que la acompaña desde que nació. Bueno, pero quería plantear esa idea del construir un resguardo en esa contorsión, ¿no? del cuerpo que se autorrecoge. Eso me parece que hay que pensar el tema del resguardo y del cuerpo, o lo que ahora llamamos cuerpo, o esa musculatura, esa organicidad, esa materialidad de lo vivo. Voy a hablar ahora del peluche. El peluche no es... hay un párrafo que dice, cobijada en el peluche de la tía y en la sonrisa del residente recién llegado. Ahí hay otra cosa con la que uno se tropieza, ¿no? Que también de pronto ese encuentro con una sonrisa del recién llegado, la idea de que sea recién llegado, el residente recién llegado, no es cualquier idea, porque hay algo del recién llegado que rompe la rutina de la institución, que rompe los automatismos, que rompe la inexpresividad de la institución, porque eso es una de las cosas que nos pasa. El tiempo nos torna inexpresivos, no como en la facultad. Con el tiempo cada vez menos carnadura las ideas, menos pasión, es algo dolorosísimo, ¿no? Entonces el recién llegado vuelve a conmover, siempre hablamos del lugar de las residencias como esa extranjeridad que vuelve a darle vida a eso que, como vos decís en el mismo texto, se vuelve cadavérico, ¿no? La institución corre el riesgo de volverse cadavérico. Bueno, ella se cobija en el peluche. Recordemos la idea de peluche. Es una de las ideas más hermosas del psicoanálisis, la que propone Winnicott para pensar eso que él llamó el objeto transicional, y que son tejidos, felpas, telas suaves, cálidas, a veces con formas, a veces puede ser solamente, decía Winnicott, una frazada vieja. Pero quiero aclarar algo que siempre se confunde del objeto transicional y que me parece muy importante recuperarlo en la voz de Will. Por supuesto que se trata de una materialidad sensible, ¿no? Es como una piel suplementaria. El peluche tiene una materialidad y tiene sensibilidad, y es una piel suplementaria, es un cuerpo suplementario, ¿se entiende? Suple algo que se necesita crear. Esto es muy importante. Suple algo que se necesita crear. Winnicott, cuando piensa el objeto transicional, piensa que crea lo dado. Esto que es un pensamiento de las paradojas, el de Winnicott, y esta es una de las paradojas más hermosas de la psicología. Crear lo dado. ¿Qué quiere decir crear lo dado? El peluche imaginemos, un peluche, un osito de peluche, una muñeca de peluche, en una vidriera, está en estado de increada. En los brazos de esta niña es un amparo creado. ¿Se entiende, no? Es decir, ella crea lo dado. ¿Qué quiere decir? Y volvemos a lo anterior. Encanta lo dado. Lo dado quiere decir lo existente, lo que se ofrece como manufactura, o lo que lo ofrece como resto que quedó. Es decir, esa materialidad, eso es lo dado. Crear lo dado es encantar lo existente con esa magia y transformarlo en amparo, en abrazo, en historia. En ese sentido,
ese amparo creado es el lugar de lo que Winnicott y Bowlby, que es otro psicoanalista, bueno, todavía no era psicoanalista, era un psiquiatra inglés, porque eran los años en que se comenzaba el psicoanálisis en Inglaterra a ser pensado, construyen la idea de apego, o la idea de construcción de un común estar en soledad, la idea de protección, consuelo, el apego como incondicional, y la idea de apego e incondicionalidad. Fíjense que en esa materialidad sensible, el encanto crea la idea de incondicionalidad, de apego, de protección, de consuelo, de una común soledad, porque imaginemos, hay una común soledad en un cuerpo pequeño, estremecido, en medio de esa insensibilidad inexpresiva de una sala de hospital, abrazada a un peluche. Es decir, que crea lo que podríamos llamar un común estar en soledad. Bueno, eso en cuanto al peluche, al objeto, a lo que Winnicott llamaba objeto transicional. Hicimos la mención del acurrucarse, hablamos del grito como arquitectura sonora acústica y hablamos también del grito como conjuro del terror. Bueno, esas serían las cosas que había notado. Quería sumar como un clima, si digamos las consultas tienen habitualmente cuando se relatan las consultas, se relata qué se dijo. El paciente dijo, la paciente dijo, y entonces le dije, y entonces dijo, como centrado en esa dimensión casi única. No quiero generalizar, pero me parece que hay algo de eso. Y quería como aprovechar esta situación, ¿no? Y con todo lo que vos armaste recién, como para no dejar pasar las infinitas dimensiones que hay que soportan una situación clínica. Y en esta en particular, la nena hablaba muy bajito y era en un momento de la pandemia cuando, bueno, estábamos menos habituados que ahora al tema de los barbijos y a escuchar menos como se escucha con barbijos y máscaras y demás. Y así todo, el residente encontró una distancia que no era ni la protocolar, ni el pegoteo, ni... Bueno, era algo de una distancia entre esos cuerpos que armaba ahí máquina. Se cortó la conexión, me parece. ¿Se está escuchando? Me dicen si se está escuchando, si es solo Debbie o somos los dos. Sí, ahí se cortó, Débora. Desapareciste. ¿A mí se me escucha? No se cortó. Bueno, esperamos que vuelva Debbie. Se suspende un poco. Como aprovecho para decir, son preciosos los textos de Debbie. Me da pudor volver a decir preciosos. ¿Qué quiere decir preciosos? Hay como relatos preciosos para pensar la clínica, ¿no? Antes Mariano había planteado
hermosa de Débora, creo que leíste así, escribiste eso en el chat, y yo pienso que, por supuesto que Débora hermosa, pero también, sí, Débora en este momento salió del chat del vivo. Estoy esperando a ver si la puedo volver a invitar. Pero quiero decir que también está la idea de que la clínica es hermosa cuando la podemos pensar así. Ahí la volví a invitar a Débora, así que ya debe estar por entrar. A ver ahí, no sé si se escucha. Sí, ahora volviste. Ahí está. Eh, Estabas hablando... Hola. Ahí, sí, 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 ahí se escucha, Marcelo. Sí, ahora se te escucha bien. Quería sumar como una, no sé si llamarla dimensión escénica, me da como una palabra que por ahí habría que pensarla mucho antes de decirla así medio livianamente, pero bueno, la dejo picando igual. Eh, que en esa situación, como en muchas otras, era muy evidente como muchas otras cosas que no están centradas en la palabra y en me dijo y le dije, arman condiciones de cobijo, digamos, de hospitalidad, porque era una distancia particular del residente recién llegado con la nena, a pesar de los protocolos, aún conservando los cuidados, era un tono de voz con el que hablar, era un uso compartido de los celulares para mostrarse fotos de sus perros, ambos de otras provincias y uno bien del norte y otra bien del sur. Quiero decir, componían esa situación una cantidad de dimensiones que no sé si estamos tan habituadas en la clínica a tenerlas en cuenta. Eh, y quería sumar algo como de ese clima, Sí, teatral quizá, o escénico, o no sé, ahora se me ocurren esos nombres. sí. Yo te quería aprovecho para hacerte una pregunta. Por la hora me parece que no alcanzamos a leer el próximo texto, Ah, pero te quiero hacer una pregunta, aprovechar que estamos hablando de ese texto. Es sí, un texto sobre una mujer que encuentra en una plaza a un bebé de 6 meses. sí, El texto empieza así: en una caja, en una plaza, una madrugada, un bebé de 6 meses se niega a morir. Bueno, la cuestión es que la mujer llega con el bebé al hospital. Y ahí hay una cosa que casi al principio escribe Débora sobre lo que ocurre en el hospital. Y quiero leer un párrafo y preguntarte, porque no tuve oportunidad de preguntarte hoy o ayer cuando hablamos. Hay un párrafo sí, que dice: es curioso cómo a veces en los hospitales se familiariza y no se apacienta a los recién llegados o recién llegadas. Ahí estableció sí, una diferencia entre que se familiariza y no se apacienta. Lo pones entre comillas. Aclaro para quienes están escuchando que en el texto es asombroso cómo reaccionan quienes trabajan en el hospital, ¿no? Hacele upa, macalo, bañalo, cambialo, más upa, hacelo dormir. O la pregunta: ¿qué le habrá estado canturreando la joven residente? Porque de nuevo aparece una residente joven. Esa idea de la juventud y la residencia es maravillosa, es la magia, es como la inyección de vida al hospital. Y la pregunta: ¿qué le habrá estado canturreando la joven residente mientras le hacía un peinado punk? Le hacía al bebé un peinado punk. Entonces, en ese contexto, Débora, afirmás esto, que a mí me gustaría saber porque yo creo haber entendido, pero vacilo un poco, ¿no? Se familiariza y no se apacienta.
¿Cómo entendés eso? Uy, ahí se está cortando. Ahí no te escucho, Marcelo, no sé si vos escuchás. No, ahora estás con una interferencia. Ahí no estoy Ah, escuchando, no sé si vos escuchás, Marcelo. no, estás con una interferencia. Bueno, ahí se fue Débora. Se cortó. ¿Estás ahí, Débora? Bueno, qué pena. Bueno, pero parece como el gran vivo del suspenso, ¿no? Una pregunta directa en la conversación. Débora dice que no escucha. Ahí se fue. Débora, tenés que volver, te voy a volver a invitar. A ver si ahora de nuevo vuelve Débora. Ahí estás. Bueno, como decía, la pregunta es, a mí me pareció entender, voy a arriesgar hasta que llegue Débora lo que yo creo haber entendido, que el hospital o protocoliza o familiariza, como si no hubiera una idea de qué significa apacientar, que es una palabra que introduce Débora. Me pareció un hallazgo, pero ahora corro el riesgo de haber dicho algo que no corresponde. Bueno, pero así es una conversación, está llena de equívocos y Débora ahora es un circulito que busca conectarse y no logra hacerlo. ¿Ahí estás? Hola. Bueno, qué pena. ¿A mí se me está escuchando? ¿O esto se cortó definitivamente? Una vivencia que se tiene durante las clases, ¿no? Que se cortó la conexión, pero A ver. ahí estás, ahí estás. Ah, ahí está. Ah, ¿ahí se escucha, Bueno, Marcelo? y ahora se te escucha bien. Ay, qué Yo suerte. mientras que aparecías o volvías, Sí, arriesgué lo que yo entiendo por que se familiariza y no se apacienta. Ahora a espero que ver. no quedar en falta. No, yo Sí, decía que te digo lo que yo interpreté, que en realidad dale. no debería haberlo dicho, pero como vos desapareciste del vivo, quise llenar ese hueco. Yo decía, entendí que en el hospital se familiariza o se protocoliza, Mm, pero que no hay un aprendizaje de lo que es apacientar, porque no es tener una relación familiarista, ¿no? Que hay algo, no, no sabemos qué es apacientar, pero tenemos como un resguardo que no signifique protocolizar ni familiarizar. Y me parecía que en ese sentido es la idea de apacientar, pensado como amparar a alguien que está ahí esperando una ayuda, una palabra, o dar acogida o alojar, es un acierto. Me parecía un acierto la idea de apacientar. No sé si lo pensás así o bueno, por ahí lo notaste con otra intención. Y ahí Débora vuelve a tener, ¿estás ahí? sí, medio como que se entrecorta, pero un poco escuché. Em, digamos, la situación esa del bebé peinado punk por una residente, fue una situación de madrugada en donde, como vos decías,
se le hizo upa, se le cantaba, se lo cambiaba, se lo peinaba, se lo acariciaba, ¿no? Bueno, era un bebé. Eh, y con la idea de, digamos, no siempre quizás fue un exceso escribir que se familiariza, porque muchas veces se familiariza a los golpes. Entonces, en ese sentido, me parece que fue un exceso poner familiariza. Eh, Habría que buscar ahí, se lo cuida, digamos. Y se apacienta, había querido como ubicar una diferencia con la lógica por ahí de la codificación que del hospitalés, ¿no? Como una persona hasta la puerta del hospital es una persona, digamos. Una vez que cruza un milímetro más la puerta, ya es un paciente o una paciente. Entonces esa Mira. transmutación, ¿ahí se escucha? Sí, 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 sí. Como No, esa no, 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 transmutación, no lo había leído así. Ahí apacientar tiene una carga de transformar a alguien, transformar una vida en un caso diagnóstico, o sea, lo peor de sí, la palabra paciente, como confiscar sí, la vida para reducirla a esa entidad de paciente. es probable que una persona en una situación de calle, porque si una persona es recogida de una plaza en situación de calle a los 15 años, no se le haga upa ni se le acaricie el pelo, ni se lo peine con un peinado punk, ni se le canturree una canción de la propia infancia. Es probable que se lo nombre como caso social. Eh, entonces hay como esas operaciones que tampoco nunca son predecibles, ni únicas, ni lineales, pero bueno, quizá yo andaba como en ese campo, en esa zona, cuando escribí eso de familiariza y Claro, apacienta. Ahora me inquieta ese- más haber puesto familiariza que lo de apacienta. sí, sí, de hecho lo corregiste, es decir, se lo cuida y no se lo apacienta, no se lo reduce Sí, a... el uso de la palabra paciente siempre nos incomoda. A mí me incomoda más el uso de la palabra usuario, aunque entiendo en el contexto de la reforma en Italia en la década del 60 del siglo pasado tenía que tiene un sentido político, ¿no? Es volver a restituir la cualidad de ciudadano, de ciudadanía o de soberanía en quienes padecen. Este, apacientar lo pensé le di como un lugar de afirmación, pero tal vez habría que volver a pensar ese párrafo. Eh, bueno, estamos en la hora, no sé, ya pasada. Yo te agradezco muchísimo la conversación, espero que quienes nos acompañaron la hayan disfrutado como nosotros. Doy por hecho que, bueno, yo la disfruté y doy por hecho que vos la disfrutaste, pero sí, sí, eh, así es, así es. Hemos y superado los bueno, problemas tecnológicos. sí, que lo transformamos en efectos de suspenso y también de lo último que pasó, ¿no? De poner a la vista que en una conversación también muy cercana como la que tenemos, hay malos entendidos, que el malentendido es que lo que se busca en una conversación, ¿no? No es lo que perturba como se pensaba antes, es lo que se busca. ¿Por qué se busca? Porque en ese lugar donde no se entiende bien es donde pensamos más. Así que hasta el problema tecnológico permitió este malentendido en este párrafo y que nos da lugar para seguir pensando. Bueno, Débora,
Ahí dice alguien que es un placer escucharte, y es verdad. Eh, Ojo, bueno, puso arte, ¿eh? Puso arte ahí. Escucharte con arte puso. sí. Mm. Una sutileza preciosa también, ¿no? De escucharte. Un regalo. Bueno, bueno, Yo quiero agradecer digamos, los textos son textos, pero son parte de una intensidad, son como ecos, son ecos de una intensidad de las tripas que piden escribirse, digamos. Hay algo ahí de lo que pasa de esa intensidad de las guardias y bueno, poder contar con esta posibilidad de conversación y esta pista en grupos 2, bueno, es un montón y bueno, son parte de la guardia ya. para quienes busquen las posguardias en Adínata, quiero mencionar algo que se empezó a dar con tus posguardias, se da con muchos textos, que es la conjunción de las imágenes que elige Nico, que es nuestro curador. Eso, es El muy diálogo, importante. el diálogo que ha establecido con tus textos es de una cercanía y de una intensidad que se potencian, ¿no? Cada una de esas imágenes es un metarrelato que acompaña y potencia cada uno de los textos de Débora, ¿no? Hay una estética ahí, y ahí hay también, ¿no?, una cualidad de Nico de escuchar arte, como decía el, el chat anterior. Bueno, Debbie, un gusto, ahora te llamo para que comentemos en privado. Bueno, muchas gracias y un abrazo muy, muy grande a todos y a mis compañeros y mis compañeras de guardia también. Bueno, bueno, chao, hasta el miércoles próximo, que todavía no tenemos organizada cómo hacemos la conversación, pero la vamos a hacer. Chao, hasta el miércoles. Chao a todos, un beso.